América Latina es ya el centro mundial de la pandemia del COVID-19. Están quedando expuestas sus debilidades estructurales y se están acentuando sus dramas y sus déficits. La paradoja latinoamericana es que, sin importar las medidas adoptadas por los gobiernos, ningún país logra escapar del avance implacable del virus. Tan mal lo pasan Brasil y México, que no han tomado en serio la pandemia, como otros países cuyos gobiernos insisten en encierros y toques de queda inefectivos. En los países ricos, los cierres al principio de la pandemia se hicieron para conocer el virus, aumentar el número de camas en los hospitales y ampliar la capacidad de testeo. En Latinoamérica, donde los precarios sistemas de salud estaban colapsados antes de la pandemia, el objetivo de aplanar la curva no es realista y no se cumple. Poner al día los fallidos sistemas sanitarios para enfrentar la pandemia tomaría años, y encerrar a la gente para esperar la vacuna los condena a muerte por hambre. Los cierres anticipados y oportunos que tomaron países como Guatemala, Colombia o El Salvador eran justificados para evitar el caos y el descontrol que traía un virus del que poco sabíamos. Pero ese tiempo se acabó. Toca ahora protegerse y aislar a nuestra gente vulnerable para sobrevivir a pesar del virus. Aunque la vacuna tardará con suerte 2 años, cada día se avanza más en tratamientos para combatir el coronavirus. Por eso, los países latinoamericanos deben encontrar cada uno su propio equilibrio para atravesar la crisis con el menor daño posible, evitando al máximo muertes por fiebre y por hambre. Es iluso pensar que décadas de subdesarrollo político, con gobiernos corruptos y sistemas de salud disfuncionales, se borrarán mágicamente con los ambiciosos y a veces utópicos planes de muchos gobiernos latinoamericanos para hacer frente a la pandemia. Los gobiernos de América Latina no tienen la capacidad institucional ni financiera para diseñar e inyectar los paquetes de estímulo fiscal necesarios para amortiguar el golpe económico de cierres prolongados. La irresponsabilidad de los gobiernos latinoamericanos podría transformar la pandemia del coronavirus en la pandemia del hambre. Un informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas calculó que, dadas las condiciones de confinamiento que se han impuesto en varios países, el número de personas con hambre aguda subirá a 265 millones en naciones de ingreso bajo y medio. Esto es casi el doble de los 135 millones de seres humanos con hambre aguda que había antes de la pandemia. La CEPAL estima que en Latinoamérica, 29 millones de personas caerán en situación de pobreza, y la Organización Internacional del Trabajo ha calculado que solo durante el primer mes de encierro, el ingreso de los trabajadores informales cayó un 81% en América Latina. Con estas cifras, ya estamos en la peor crisis económica en Latinoamérica desde que se tienen registros. Esta es la tragedia que provoca una pandemia. Y si encima los gobiernos se equivocan con imponer confinamientos irracionales y autoritarios, será una catástrofe. Según científicos y expertos globales, llegó el momento de reconocer que, en regiones del mundo como América Latina, casi no importa lo que hagamos, el virus continuará su avance imparable. También afirman que, en muchos casos, las medidas autoritarias de cierre solo han venido a agravar las condiciones sociales y económicas de pueblos que ya estaban a merced de la pobreza antes de la pandemia. Los mismos expertos aseguran que los líderes políticos de la región deben involucrar a los ciudadanos en la lucha contra el virus, pero no como privados de libertad, sino como aliados activos que aprenden a vivir con el virus al mismo tiempo que resuelven su faena diaria por el sustento familiar. La crisis que vive el mundo obliga a la especie humana y ciertamente a los gobiernos latinoamericanos a que tomen su respectiva dosis de humildad para compartir la responsabilidad con los ciudadanos. Solo juntos, en unidad, libertad y armonía, podremos enfrentar una pandemia que tiene la capacidad destructiva,
si nos dejamos vencer, de regresarnos a las postrimerías del siglo XIX